Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición y específicamente ahora estamos hablando y continuando con el tema del sistema mexicano de equivalentes, donde habíamos hablado un poco de las frutas y los equivalentes. Para retomar el tema, les hablaba yo de que algunos tienen diferentes cantidades según el contenido de azúcar, fibra y agua. Y por ejemplo, el plátano, la porción es media pieza. Aquí, en este plátano, tenemos dos porciones, dos equivalentes o dos intercambios, a veces así lo manejamos. En cambio, aquí podría ser papaya o melón. Esta es una porción, es una taza. ¿Qué te llenaría más? ¿Un plátano, que son dos porciones, o una taza de esta fruta, de papaya o de melón? Si tú consumes dos, pues es un montón de papaya o un montón de melón, que serían las mismas 80 calorías que te daría el plátano, 80 o 120, dependiendo del tipo o de la variedad. Entonces, vaya, aquí los nutriólogos nos facilitamos las cosas al darte a ti una dieta diciéndote cuántos números o cuántos equivalentes o cuántas raciones vas a comer de cada grupo de alimentos y así armas las calorías, que soy yo quien las calculo. Tú no tienes que sumar más que el número de equivalentes. Ahora, las verduras. Las verduras se dividen en dos grupos. Se subdividen porque hay verduras con mucha agua como la lechuga o con mucha agua como el apio, nopales y todo esto entrarían en las verduras del grupo 1, donde la porción es una taza. Por lo general usamos una taza y puede ser de consumo libre porque es tanto lo que tú te tardarías en masticar esto que no comerías más de 2 o 3 tazas. En cambio hay algunas que por el dulzor o la concentración de azúcares solamente consumimos la mitad. Y por ejemplo, aquí tendríamos zanahoria, que esta sería una taza de zanahoria, serían 2 porciones. ¿Por qué? Porque tú coces la zanahoria y es dulce. Hacemos jugo de zanahoria que nos sabe dulce. En cambio, si tú quieres hacer jugo de apio, en cantidad utilizas menos apio que zanahorias y te rinde para más jugo. Significa que tiene más agua. Por lo tanto, el apio es verdura de una taza. Y están los famosísimos pepinos, que luego mis pacientes dicen que parece que trafican pepinos porque es uno de los alimentos que más consumimos. Algunos de ellos, como salen de aquí, de San Juan, prefieren llevar sus cosas a donde viajan y cargan sus pepinos. Entonces, estos es una taza la porción. Y la realidad, cómete más de 2 y ya te cansaste de masticar. Por eso es que los dejamos como alimentos libres, aunque sí tienen calorías, no es que no tengan calorías. La mayoría de los alimentos lo tienen. Así te comas hojitas de hierbabuena, la hierbabuena tiene poquitas, y así te comes mucha, las calorías pueden ser significativas. En cuanto a verduras, eso lo tomamos como pauta, ¿no? Si son con mucha agua, son abundantes. Si son con poca agua o son más dulces, serían de media taza. Ahí se incluiría también el betabel, por ejemplo, o el chile poblano, que no lo comemos en grandísimas cantidades. En cambio, el nopal lo podemos comer en grandísimas cantidades y nos cansa de estar mastique y mastique. De hecho, hay recetas donde usamos los guaraches de nopal, ahí ponemos la que sería la carne o el queso y rinde un montón y ya no comiste cereales, que ese grupo es del que voy a hablar ahora. Ese grupo es el engañoso, ¿no? Porque cereales, yo pienso en estos, ¿no? Cuando yo digo cereal. Y no, este es un tipo de cereal que tiene una presentación en hojuelas. Por ejemplo, la porción 3/4 de taza, que sería el cereal normal de desayuno de hojuela delgada. En cambio hay otros, como los de arroz o algunos mezclados, o algunos que no es la hojuela del maíz, sino que son harinas que se preparan como estos, que son más gruesos. Uso media taza. Y es el mismo tipo de cereal, sin azúcar, pero la cantidad sería diferente. En el caso de este cereal, que bueno, a mí me encanta, que serían los bolillos, y si vamos para Guadalajara hay bolillo salado delicioso, pero igual, salado o como sea, esta es la porción 1/3 de pieza. Esa es la cantidad. Si tú le quitas el migajón, pudiera aumentar un poquito, pero más o menos esta es la cantidad. Por lo tanto, cuando tú te comes una torta, tipo esta, te estás comiendo 3 porciones si no le quitaste el migajón. Y aquí las calorías se llegan a aumentar y es donde las tenemos totalmente escondidas. Eso en los cereales depende del tipo de cereal, no depende de la harina, sino del tipo de cereal y aunque sea integral, la cantidad sería semejante. De ahí que cuando yo consumo pan, la cantidad de pan que yo voy a comer, de pan blanco, pan de caja blanco,
pan de caja tostado o pan integral, la porción es una. A menos que por ahí hay unos panes que son muy inflados, que podemos comer un poquito más, que por ahí te dice que son light. Pues no es que sean light, sino que por porción es menor cantidad de harina. Te los comes, los apachurras y parece que no queda nada, entonces tú ya sabrás. O por ejemplo en la tortilla normalmente es una pieza, pero si tú consigues tortilla de nopal o de jitomate, nos vamos a 2 por 1, dependiendo de lo delgado. Ese sería uno de los grupos interesantísimos. Los alimentos de origen animal se subdividen en 3 según su contenido de grasa, que este es el que usamos menor en cantidad, y finalmente tenemos lo que serían los accesorios, lo que sería azúcar, aceites, que dependiendo de cada uno de ellos los vamos a medir por cucharadas o por cucharaditas, donde la cuchara sería como esta pequeñita, dependiendo del tipo de azúcar. Me faltaba hablar de la leche. La leche se divide en 2, bajo y alto contenido de grasa. Depende de lo que recomiende tu nutriólogo, te va a decir la cantidad que tomarías de la que tú quieras tomar. Y ese es el sistema de equivalentes, donde recuerda, tu nutriólogo lo que va a hacer es decirte cuánto vas a comer de cada grupo, y solamente el trabajo sería aprender la lista, que lo vamos haciendo poco a poco. Tenemos materiales didácticos, muchas veces te mandan videos, te pueden mandar fotos, tenemos mucha manera de poder educar a que conozcamos este sistema y aprendas a comer las calorías que te corresponden. Nos vemos en la siguiente cápsula.